Durante varios días estuvo molestando, inquietando, obsediando una idea, que es la idea de revisar algunos párrafos de una clase que da Borges en la Universidad de Belgrano en el año, creo que 1974. Esta clase se llama El Libro y es la primera de una serie de clases que Borges dicta en esta universidad. Y bueno, esto después esto fue grabado en una cinta magnetofónica en su momento y después se transcribió prácticamente de un modo literal, salvo, bueno, dice Borges, se eliminaron algunas torpezas evidentes o algo así, dice. Pero en este caso, en esta conferencia, en esta clase que se llama El Libro, Borges en 4 o 5 párrafos suelta una serie de ideas que realmente son ideas que podrían configurar todo un libro, o bien 4 o 5 libros. Entonces yo tenía la intención de preparar una lectura de estos párrafos y hacer un interesante cruce con otras ideas, con otros autores. Pero bueno, he estado muy atareado últimamente, no lo hice y hoy tampoco estoy preparado para hacer algo que tenga un resultado muy digno, pero sin embargo voy a hacer algo con lo que tengo a mano, que fui seleccionando esta mañana y vamos a ver cómo sale. En este caso vamos a leer un poco a Borges, vamos a leer esta buena suerte de autobiografía de Graham Greene, que es un autor que yo ya lo he dicho acá, con el que yo me fui encontrando en la década del 90 en la calle Corrientes o en el Parque Centenario o en el Parque Rivadavia o en Plaza Italia, donde vendían libros usados. Era muy fácil encontrarse con una obra completa de Graham Greene, desperdigada en sendos volúmenes, y yo la compraba por muy poco dinero. Esto es de la Editorial Sur, y en este caso se llama Una especie de vida, este libro, porque Graham Greene dice que una autobiografía es solo una especie de vida. Puede contener menos errores de hecho que una biografía, pero es aún más selectiva por necesidad. Es una especie de vida, ¿no? Es una especie de memorias. Y bueno, Graham Greene, el autor del Americano Impasible, del Poder y la Gloria, de Nuestro Hombre en La Habana, qué sé yo, tantas novelas, para mí es un autor fundamental. Y lo que me sucedía con él me sucedió también con Pearl Buck, la autora que fue premio Nobel, ¿no? La autora de Retrato de un matrimonio. Y también, bueno, con Heinrich Böll, que también creo que fue premio Nobel, el autor alemán. Es decir, la obra de estos autores estaba siempre en la calle Corrientes, a la venta, en volúmenes usados, a muy poco dinero. Bueno, entonces vamos a leer un poquito a Greene y vamos a leer también, bueno, algo más de Borges, algunos versos de Pedro Salinas, breves versos, y vamos a leer también, quizá, para cerrar, a González Tuñón, en este libro que se llama Los Caprichos de Juancito Caminador. Es una serie de poemas sobre Juancito Caminador. ¿Quién era Juancito Caminador? Johnny Walker. Este personaje está inspirado en un personaje real que trabajaba en un circo y además, bueno, en el célebre whisky. Que si no me equivoco es el mismo que tomaba la voz, Frank Sinatra. Frank Sinatra dijo una vez mientras estaba actuando: les presento al único amigo que nunca me ha decepcionado. Entonces levantó la mano en la que tenía un whisky y dijo Johnny Walker. No sé si es apócrifa esa anécdota, creo que no. Bueno, vamos a empezar con esto. Hay una noticia preliminar en esta serie de conferencias que fue denominada Borges Oral, y se publicó recién en el 79. Y bueno, son palabras de Borges. Borges dice: cuando la Universidad de Belgrano me propuso dar 5 clases, elegí como temas con los cuales me había... Voy de nuevo, ¿qué les parece? Cuando la Universidad de Belgrano me propuso dar 5 clases, elegí temas con los cuales me había consustanciado el tiempo.
Me parece muy interesante esta idea de Borges. Él dice que había algunos temas con los que lo había consubstanciado el tiempo, ¿no? Entonces, uno puede pensar si a Borges el tiempo lo fue consubstanciando con estos temas que son, bueno, Swedenborg, el cuento policial, el tiempo, el libro. Uno puede pensar en una introspección personal cuáles son los temas con los que a uno mismo lo ha ido consubstanciando el tiempo, ¿no? O en todo caso, para mejor formularlo, cuáles son los temas que se han consubstanciado con uno a lo largo del tiempo. Bueno, en mi caso, uno de esos temas sin duda es Borges. A lo largo del tiempo, Borges ha ido entrando en mi vida, ha ido quedándose dentro de mí, sus sentencias, sus ideas, aparte, bueno, sus travesuras, ¿no? Sus travesuras dialécticas y sus travesuras intelectuales. Y eso de alguna manera me ha ido configurando también. Y por eso yo creo que los libros son como una especie de, justamente, de sustancia que a lo largo del tiempo se van quedando, una sustancia que se va quedando dentro de uno y a la larga termina por configurarnos. Por eso es importante elegir autores piolas, digamos, autores que digamos que a la larga operen en nosotros un beneficio, que nos ayuden a vivir una vida más placentera y sobre todo a tener una mirada del mundo y de nosotros mismos, quizá más ética, más alta, ¿no? Más noble. Bueno, no quiero irme en disquisiciones, pero bueno, Borges dice acerca de estos temas: el primero, el libro, ese instrumento sin el cual no puedo imaginar mi vida, y que no es menos íntimo para mí que las manos o que los ojos. El libro, dice Borges, no es menos íntimo para mí que las manos o que los ojos. El segundo, la inmortalidad, esa amenaza o esperanza que han soñado tantas generaciones y que postula buena parte de la poesía. Bueno, hay una novela de La mujer del segundo sexo, ahora no me sale el nombre, de Simone de Beauvoir, que se llama Todos los hombres son mortales, en la que se plantea la idea de un hombre que no puede morir nunca y que ha vivido ya cientos y cientos de años, y bueno, desde luego la existencia para él es insoportable, está siempre aburrido. El tercero, Swedenborg, el visionario que escribió que los muertos eligen el infierno o el cielo por libre decisión de su voluntad. El cuarto, el cuento policial, ese juguete riguroso que nos ha legado Edgar Allan Poe. Borges está enumerando estos temas que él elige para transformar cada uno de esos temas en una conferencia en la Universidad de Belgrano. El quinto, el tiempo, dice Borges, que sigue siendo para mí el problema esencial de la metafísica. El tiempo, el problema esencial de la metafísica. Y bueno, y concluye diciendo Borges: gracias al auditorio que me dio su indulgente hospitalidad, mis clases lograron un éxito que yo no había esperado y que ciertamente no merecía. Como la lectura, la clase es una obra en colaboración y quienes escuchan no son menos importantes que el que habla. Borges dice que la conferencia la hacemos entre todos, entre el que expone y entre aquellos que oyen, ¿no? En este libro está mi parte personal de aquellas sesiones. Espero que el lector las enriquezca como las enriquecieron los oyentes, dice Borges. Entonces, bueno, nosotros vamos a ir al primero de los párrafos que hemos seleccionado. Y en este párrafo, luego de que Borges ya viene disertando acerca del libro durante varias páginas o durante varios minutos, él dice: yo he sido profesor de literatura inglesa durante 20 años en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Siempre les he dicho a mis estudiantes que tengan poca bibliografía, que no lean críticas, que lean directamente los libros. Entenderán poco quizá, pero siempre gozarán y estarán oyendo la voz de alguien. Esto es lo primero en lo que yo me quería detener, la voz. Yo acá, bueno, esto no lo había programado, pero voy a tomar nota acá, ¿no? Borges dice que no hay que leer tantos libros de crítica, sino que simplemente hay que ir a las fuentes.
No hay que leer un libro sobre un clásico, sino ir directamente y leer ese clásico, porque lo que uno va a encontrar en ese clásico es la voz del autor, ¿no? Esto es lo primero que me parece muy interesante. Nosotros cuando encontramos un autor, como me pasó a mí con Graham Greene, por ejemplo, encontramos una cierta entonación, una cierta manera de contar, una manera de mirar el mundo, ¿no? Una cosmovisión. Y esa voz empieza a ser amigable, como nos resulta amigable la voz de Borges. Nosotros leemos un párrafo y sabemos que lo escribió Borges, porque ya conocemos su manera de narrar, su manera de decir. Pero esta voz también, ahora la vamos a relacionar con una cara. Borges también en algún lado dice que a medida que nosotros leemos la obra de un autor, de alguna forma vamos descubriendo la forma de su cara. ¿Qué es esta cara? Esta cara es una metáfora. Es que vamos descubriendo de alguna manera la forma de su alma, la forma de una cierta expresión, ¿no? En el caso de Borges, bueno, ahora no tengo un libro a mano de su colección, de su biblioteca personal, pero esa cara bien podría estar dada por la figura, bien podría estar representada por la figura, por la fotografía que figura. Acá está, acá la tengo. Acá tengo el libro de Cortázar. Esta podría ser la cara que se va figurando el lector a medida que lea Borges, ¿no? Este Borges que está sonriendo, que es un poco como un chico que está haciendo travesuras, para decirlo en términos criollos, que está siempre hinchando un poco las pelotas. Es un tipo muy sabio, es un tipo muy, desde luego, muy docto, ¿no? Es un tipo cultivado, pero a la vez se mofa de la cultura y se mofa de las reverencias y es un irreverente, ¿no? Y por eso también nos gusta tanto. Pero bueno, en este caso, así como Borges dice que estarán oyendo la voz de alguien, aquellos que busquen los clásicos, los grandes libros y empiecen a leerlos, también podemos decir que se está configurando la cara de alguien, o como decía Henry James, yo ahora no tengo a mano ese texto, es un cuento de Henry James. Henry James decía que en un cuento que se iba formando a través de las obras de un determinado autor, una figura que era como la figura de un tapiz. Cada obra era como una especie de hebra, de hilo, de lana, lo que fuere, que iba configurando una figura total. Entonces, esa figura representaba un tapiz, ¿no? Que es este elemento que se cuelga de una pared y que tiene una cierta imagen, ¿no? Que tiene una cierta configuración. Entonces, esa figura del tapiz, o esa cara, o esa voz, es lo que uno puede ir encontrando a medida que va recorriendo la obra de un mismo autor. Yo diría, sigue Borges, que lo más importante de un autor es su entonación. Lo más importante de un libro es la voz del autor, esa voz que llega a nosotros. Nosotros vamos a interrumpir ligeramente acá la lectura del párrafo de Borges y vamos a ver algo acerca de la manera en la que Graham Greene fue encontrando su voz. En realidad, este libro, después hay otro volumen, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero de alguna manera Graham Greene escribió su autobiografía en varios volúmenes, o al menos en 2, por lo que yo recuerdo. Pero bueno, en este caso, esta primera parte está casi íntegramente dedicada a la infancia. La primera mitad está dedicada a la infancia, bueno, y después al momento en el que Graham Greene termina sus estudios formales y empieza a trabajar como periodista. El libro tiene un epígrafe de Kierkegaard que dice: solo los bandoleros y los gitanos dicen que uno nunca debe volver al lugar en donde ha estado una vez. ¿Por qué alude a esto Graham Greene? Porque bueno, él va a estar toda esta primera mitad del libro volviendo a su infancia, a donde él estuvo una vez. A ver qué dice acá. Nosotros dijimos, a decir verdad, dice, termina Graham Greene el primer párrafo de su libro de esta manera. Dice: a decir verdad, aunque he tenido suerte en lo que se refiere al número de mis amigos, no puedo recordar ninguna anécdota de personas famosas o notorias. Los únicos cuentos que recuerdo vagamente son los cuentos que he escrito. Es curioso esto, ¿no? Borges tiene un artículo
que está recogido en Otras Inquisiciones, que se llama Nathaniel Hawthorne, que es el autor de La Letra Escarlata, a donde este autor norteamericano cuenta que él estuvo recluido durante 12 años en una habitación en el segundo piso de su casa, escribiendo cuentos, escribiendo literatura. Y Nathaniel Hawthorne, este autor, a quien admiramos tanto, él estuvo ahí recluido y él dice que los únicos que lo acompañaron durante tantos años son los cientos y cientos de personajes que él había ido creando, ¿no? Él tenía el hábito de escribir y después, bueno, cuando caía la tarde, salía a caminar por la ciudad con un, dice Borges, amacado aire de hombre de mar. Curiosamente dice eso. Y esto me recordaba, esta expresión de Graham Greene me recordaba a Hawthorne. ¿Qué más dice Graham Greene? ¿Qué motivo me lleva a reunir estos jirones del pasado? En buena parte, el mismo motivo que me ha convertido en novelista. El deseo de reducir el caos de la experiencia a alguna forma de orden y una ávida curiosidad. No podemos amar a los demás, enseñan los teólogos, si no nos amamos a nosotros mismos en cierta medida, y también la curiosidad empieza por casa. Entonces es hermoso esto que dice Graham Greene, porque nosotros, él dice que para empezar a querer a alguien, primero tiene que empezar por quererse a sí mismo, y bueno, y además escribir también es empezar a conocer, a reconocer esa voz de la que hablaba Borges, pero refiriéndose a otros autores, pero en uno mismo. Uno escribe para ir, como decía Marguerite Duras, escribo para ver qué escribiría si escribiera, o algo así, ¿no? Con eso que parece un juego de palabras, con esa construcción, que parece un juego de palabras, que en el fondo lo que nos dice es que uno escribe para reconocer su propia voz, y para reconocerse en esa voz, y para reconocerse en la escritura. Por eso yo recomiendo fervientemente a cualquier espectador joven o cualquier espectadora joven que esté escuchando esto, que esté mirando esto, que escriba para reconocer su voz, no importa qué, no importa cuánto, como decía Tolstoy, lo importante es escribir para un escritor. Escriban sus experiencias cotidianas, escriban sus deseos, escriban sus temores, sus profundas perturbaciones, sus profundos miedos. Escribiendo de alguna manera uno empieza a sanar esos miedos y la pena compartida es menos pena. Y si uno no tiene ninguna persona para compartir sus inquietudes y sus dolores y sus penas, uno se tiene a sí mismo para compartirlas. Pero ¿cuál es la manera, digamos, de transformar esa pena en otra cosa? Escribiéndola en principio. Escriban esas penas y a través de esa escritura seguramente la pena va a ir morigerando, o por lo menos no va a doler tanto. Bueno, no sé por qué me voy en absurdas palabras, pero vamos a ir. Este es un libro que se llama Poesía Narrativa de Pedro Salinas, pero de este libro nosotros simplemente, ya que estamos hablando acerca de la voz de otro, de la voz de uno, vamos a ver unos versos que escribe Salinas a su amada, ¿no?, que se llamaba Margarita, una vez cuando ella le dijo, no te vayas. Pedro Salinas, recordando la voz de su amada al despedirse, escribe estos versos. Aún tengo en el oído tu voz cuando me dijo, no te vayas. Y ellas, tus 3 palabras últimas, van hablando conmigo, sin cesar me contestan a lo que preguntó mi vida el primer día. Qué lindo, ¿no? Pedro Salinas. No sé si alguna vez hemos leído algo de Pedro Salinas acá en el canal. Bueno, hecha esta especie de pequeño paseo inútil, vamos a volver a la conferencia que estaba dictando Borges en el teatro, no en el teatro, sino en la Universidad de Belgrano en 1974. Podemos pensar que Borges se quedó con una boca abierta, congelado. Todos los oyentes que participaban de esa experiencia están inmóviles, y ahora Borges sigue hablando y todo vuelve a cobrar vida mediante la palabra del viejo sabio y ciego, hermoso loco, Jorge Luis Borges.
Yo he dedicado una parte de mi vida a las letras y creo que una forma de felicidad es la lectura. Otra forma de felicidad menor es la creación poética, o lo que llamamos creación, que es una mezcla de olvido y recuerdo de lo que hemos leído. Atención. Borges acá dice que una forma de felicidad es la lectura. Y después dice otra forma de felicidad menor. ¿Por qué dice menor Borges? Es la creación poética. Yo no estoy tan seguro de que la creación poética o literaria sea una forma menor de la felicidad que la lectura, ¿no? Una forma menor respecto de la lectura. Porque precisamente a través de esa forma que es la creación, uno va descubriendo su propia voz, uno va descubriendo qué es aquello que tiene que ser dicho a través de uno, ¿no? Entonces yo no estoy tan seguro de que esa forma sea menor. Porque en algún momento también dice que leer es una actitud civilizada, en cambio escribir es una actitud más incivil. En eso sí estoy de acuerdo. Cuando uno escribe uno no sabe de dónde va a sacar, qué es lo que va a escribir. Se va dando la escritura. Entonces eso es algo que está mucho más cerca de quizá de la locura o de la irracionalidad que la lectura, ¿no? La lectura, uno aborda un texto que ya está escrito, el texto tiene una cierta lógica, si no, no podríamos entenderlo, y uno, empieza a ejecutar ese proceso intelectual de traducir las palabras en imágenes, en conceptos, en ideas, en sensaciones. Pero escribir es rarísimo, uno escribe, por ejemplo, me gusta mucho hacer estos experimentos absurdos, ¿no? Pero por ejemplo, si yo ahora escribiera acá, si yo escribiera, leo para compartir lo que leo en el canal de YouTube, ¿no? Leo para compartir lo que leo en el canal de YouTube, ¿no? Yo incluso acá haría una pausa. Leo para, diría, compartir lo que leo en el canal de YouTube, transformando esta prosa en versos, si es que se les pueden llamar versos, ¿no? Y después yo diría, siento para compartir lo que siento en el canal de YouTube. Disculpen mi letra de niño endemoniado, ¿no? ¿Y cómo podemos terminar esto? Entonces decimos, leo para compartir lo que leo en el canal de YouTube. Siento para compartir lo que siento en el canal de YouTube. Entonces, si fuéramos adolescentes terminaríamos diciendo, muero para compartir lo que muero en el canal de YouTube, pero no somos adolescentes. Entonces, podemos decir finalmente, decimos, siento para compartir lo que siento en el canal de YouTube. Entonces, podemos decir, deseo para compartir lo que deseo en el canal de YouTube. Bueno, ¿qué dice Borges? Borges dice, yo he dedicado una parte de mi vida a las letras y creo que una forma de felicidad es la lectura, otra forma de felicidad menor es la creación poética, o lo que llamamos creación, que es una mezcla de olvido y recuerdo de lo que hemos leído. Qué interesante. Eso es lo que tiene Borges. Borges en cada breve sentencia, en una sola oración, en un solo párrafo, postula una serie de ideas que podrían dilatarse hasta conformar cada una de ellas un libro propio, ¿no? Sigue Borges. Emerson coincide con Montaigne en el hecho de que debemos leer únicamente lo que nos agrada, que un libro tiene que ser una forma de felicidad. Exactamente, la lectura debe ser hedónica. Les debemos tanto a las letras. Yo he tratado más de releer que de leer. Creo que releer es más importante que leer, salvo que para leer
perdón, salvo que para releer se necesita haber leído, claro. Yo tengo ese culto del libro. Puedo decirlo de un modo que puede parecer patético, y no quiero que sea patético. Quiero que sea como una confidencia que les realizo a cada uno de ustedes, no a todos, pero sí a cada uno, porque todos es una abstracción y cada uno es verdadero. Bueno, Borges ahora nos va a contar que él está ciego, pero que sigue comprando libros. Estamos hablando de una conferencia que dictó a mediados de la década del 70, cuando Borges ya se había quedado ciego desde hacía un par de décadas. Pero sin embargo, él seguía adquiriendo libros. ¿Y por qué? Acá nos lo dice. Yo sigo jugando a no ser ciego, dice Borges. Yo sigo comprando libros. Yo sigo llenando mi casa de libros. Los otros días me regalaron una edición del año 1966 de la enciclopedia Brockhaus. Yo sentí la presencia de ese libro en mi casa. La sentí como una suerte de felicidad. Ahí estaban los 20 y tantos volúmenes con una letra gótica que no puedo leer, con los mapas y grabados que no puedo ver. Y sin embargo, el libro estaba ahí. Yo sentía como una gravitación amistosa del libro. Pienso que el libro es una de las posibilidades de felicidad que tenemos los hombres. Bueno, nosotros podemos agregar, y también las mujeres. Bueno, muy bien. Borges. Nosotros habíamos separado algo más acerca de Green. Cuando habla, a ver, ¿qué nos cuenta? Bueno, nada, esto es re lindo. Lo que pasa es que ahora no estamos hablando de las memorias de Graham Greene, sino que estamos hablando de la voz. Y después dijimos, bueno, también voy a agregar acá la figura del tapiz, ¿no? La voz. La figura del tapiz. Y bueno, y Borges finalmente nos va a hablar acerca de la cara del autor que se va configurando mientras crea su obra, y de la cara que se va configurando para el espectador a medida que recorre esa obra. En el caso de la figura del tapiz, yo una vez publicaba unos textos, unos relatos en Facebook que tenían como protagonista un hombre que trabajaba en una fábrica y que tenía un vecino que era un viejo alcohólico, aficionado a la marihuana también, que leía filosofía y que lo había invitado a leer filosofía a lo largo de una serie de tardes. Pero también era un viejo muy despótico, era un viejo tiránico, era un viejo que trataba mal a este hombre. Pero sin embargo el hombre, por una especie de atracción que no podía explicarse, volvía a ir cada día a la casa de este viejo y bueno, y juntos estudiaban filosofía. Y en uno de esos textos yo escribí acerca de la figura del tapiz, el relato de Henry James, ¿no? El autor de Las alas de la paloma. Y bueno, voy a colgar ese texto acá, por si a alguno le interesa leerlo, si alguno tiene una vocación masoquista y lo quiere leer, lo voy a colgar en el primer comentario. Y acá vamos a decir, bueno, dentro de las memorias de Graham Greene, toda la infancia es deliciosa, contada por él mismo. Pero acá hay un momento en el que él cuenta que había unos bizcochos en su casa que solamente su mamá comía y que solo de una manera excepcional la madre de él le convidaba a uno mojado en leche. Dice Graham Greene: había una clase especial de bizcochos de maicena con un sabor muy puro, tenue, no azucarado. Me recuerdan ahora a la hostia. Bueno, no caprichosamente le recuerdan a la hostia. Graham Greene, un autor muy, muy católico, ¿no? Siempre fue un autor que abogó mucho por el catolicismo. Que solo mi madre tenía derecho a comer. Estaban guardados en una caja especial en el dormitorio de ella, y a veces, como un favor, me daban uno mojado en leche. Asocio a mi madre con una lejanía que nunca me molestó y al olor de agua de colonia. Bueno, yo recomiendo la prosa de Graham Greene porque aparte todo está expuesto siempre de una manera muy límpida, muy clara. Es un placer leerlo, no solo en este libro de memoria, sino en toda su obra novelística. Para mí ha sido un autor fundamental, quizá, digamos, no tiene quizás esas características de lo que podríamos llamar a un genio, pero bueno, un hombre que nos ha acompañado, cuya voz ha sido
una compañía a lo largo del sendero de la vida durante tantos años, es que nos importa que sea un genio o que no sea un genio. Yo lo quiero igual, y para mí lo es, para mí es un genio, digamos, ¿no? Es un genio porque es el genio que sale de la lámpara cuando uno frota la especie de sus libros, ¿no? Y sale su literatura a nuestro encuentro. Bueno, esto ya se termina, ¿qué vamos a leer? No, ya terminamos con Borges acá, pero vamos a leer precisamente qué es lo que nos dice Borges respecto de la cara, ¿no? O de la figura del tapiz, o de la voz. Este es un curioso soneto que se llama La Suma, que Borges escribe, este es un libro de los conjurados, del final de la vida de Borges. Es un raro poema, donde Borges nos habla acerca de un creador. Y dice así: ante la cal de una pared que nada nos veda imaginar como infinita, un hombre se ha sentado y premedita trazar con rigurosa pincelada en la blanca pared del mundo entero. Bueno, y acá Borges hace una caprichosa enumeración de ítems. Puertas, balanzas, tártaros, jacintos, ángeles, bibliotecas, laberintos, anclas, uxmal, el infinito, el cero. Puebla de formas la pared, la suerte, que de curiosos dones no es avara, le permite dar fin a su porfía. En el preciso instante de la muerte, en el preciso instante de la muerte, descubre que esa vasta algarabía de líneas es la imagen de su cara. Es súper interesante la idea esta, ¿no? Un artista decide en una pared blanca representar el mundo entero. Entonces incluye todo lo que sabe, todo lo que vio, todo lo que conoce, todo lo que puede incluir en esa pared. Y cuando se está muriendo, advierte que esa caprichosa enumeración caótica de cosas y de cuestiones es la imagen de su propia cara. Su arte es la imagen de su propia cara. Bueno, vamos a terminar con esto. En realidad vamos a meter a Juancito Caminador, terminando ya, porque Juancito Caminador, para mí al menos, ya dijimos que es un personaje que conoció González Tuñón, que trabajaba en un circo, y él le dio el nombre del whisky, ¿no? Y para mí Juancito Caminador, que era un mago de circo, un triste mago de circo podríamos decir, un triste mago de un triste circo, ¿no? Que recorría los pueblos de Argentina, allá por las primeras décadas del siglo XX. Para mí es como la representación de todo artista. Todo artista es un pobre hombre que anda con su galera, entonces cada tanto saca de esa galera su pequeña magia, su breve magia, y bueno, y de alguna manera todo conjura contra él: el tiempo, la vida, el sistema capitalista, las relaciones familiares, las relaciones amorosas. Todo conspira contra el artista, pero el artista, cuando puede, agarra una mesita, busca 3 o 4 espectadores y saca de la galera algún conejo. Y este es el poema que compuso Juancito Caminador para la muerte supuesta de Juancito Caminador, imaginado por el genio Raúl González Tuñón. Y dice: Juancito Caminador murió en un lejano puerto el prestidigitador. Poca cosa deja el muerto. Terminada su función, canción, paloma y baraja, todo cabe en una caja, todo, menos la canción. Ponle luto a la pianola, al barquito a la botella, al conejito a la estrella, al botellón, a la bola. Música de barracón, canción, baraja y paloma, flor de trapo sin aroma, todo, menos la canción. Ponle luto a la veleta, al gallo, al reloj de cuco, al fonógrafo, al trabuco, al vaso y a la carpeta.
Su prestidigitación, canción, paloma y baraja, el tiempo humilla y ultraja todo, menos la canción. Mucha muerte a poca vida, que lo entierre de una vez, la reina del ajedrez y un poeta lo despida. Truco mágico, ilusión, canción, baraja y paloma, que todo en broma se toma, todo, menos la canción. Podemos pensar que para Raúl González Tuñón la canción es lo mismo que decir la voz o la figura del tapiz o la cara del artista. La canción para Raúl González Tuñón era el equivalente de la pelota para Diego Armando Maradona. Cuando Diego Armando Maradona en su despedida del fútbol en la cancha de Boca dice: yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. ¿Qué nos dice Maradona? El genio de Maradona, ¿qué nos dice en esa sentencia? Nos dice que la pelota, que es el símbolo, que es el juego, que es el arte con el que él trataba, la pelota es el símbolo que no se mancha. El hombre es falible, la pelota no lo es. El hombre muere, el arte no muere. Entonces la pelota no se mancha. Lo que hizo él con el fútbol, lo que hizo Diego Armando Maradona con el fútbol, por cualquier error que pudo haber tenido en la vida, no se desmerece. La pelota no se mancha. Y acá nos dice Raúl González Tuñón que el tiempo humilla y ultraja todo menos la canción. La poesía nunca se humilla, nunca se ultraja. La poesía siempre está por encima de todo. Entonces la pelota no se mancha, dice Raúl González Tuñón. Bueno, y nosotros vamos a buscar algo más que yo había seleccionado de Graham Greene. ¿Qué decía acá? Esto, en el capítulo 3 de su libro, dice Graham Greene, siguiendo con la idea de la figura del tapiz, ¿no? Dice: la memoria es como una larga noche fragmentada. Al escribir, tengo la sensación de despertar todo el tiempo para aferrar una imagen que yo espero habrá de traer consigo un sueño entero e intacto. Pero las partes siguen quebradas, el argumento completo siempre se me escapa. La memoria es como una larga noche fragmentada. Leo para compartir lo que leo en el canal de YouTube. Siento para compartir lo que siento en el canal de YouTube. Deseo para compartir lo que deseo. Bueno, y nos vamos a ir con esta canción para vagabundos, que es lo mismo que decir canción para artistas, que es un artista sin un vagabundo, ¿no? Que está compuesta por Juancito Caminador, aunque en verdad está compuesta por Raúl González Tuñón, que era un vagabundo y que él también era una suerte de Juancito Caminador. Pero lo interesante es que acá lo que nos dice González Tuñón en esta canción es que el artista nunca debe perder la alegría, nunca debe perder la esperanza. Bueno, y aunque esto suena un poco tonto, yo creo que es necesario recordarlo. El arte al final nos tiene que dar alegría, nos tiene que dar esperanza, nos tiene que ayudar a disfrutar de la vida, aunque a veces las condiciones sean adversas. Canción para vagabundos. Saluda a la cofradía, trotacalle y trotamundo. Todo nos falta en el mundo, todo, menos la alegría. Y viva la santa unión de sin ropas y sin tierras. Todo nos falta en la tierra, todo, menos la ilusión. Corto sueño y larga andanza en constante despedida. Todo nos falta en la vida, todo, menos la esperanza. Amigos de las botellas, pero poco del trabajo. Todo nos falta aquí abajo, todo, menos las estrellas. Inofensiva locura, sin razón de vagabundo. Todo nos falta en el mundo, todo, menos sepultura. Prosigamos, si Dios quiere, nuestro camino sin Dios.
que siempre se dice adiós y una sola vez se muere.